El uso de material didáctico es muy útil e importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ayuda en gran medida a que los conocimientos sean o no adquiridos. Al emplear el material didáctico correcto, los aprendizajes son adquiridos con mayor facilidad y eficacia. Es indispensable la adecuación del material didáctico a diversos factores. El primer factor son los objetivos que se desean alcanzar. Asimismo, los contenidos que se abordarán durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se debe considerar el nivel de desarrollo de los estudiantes, así como las características que presenten. Y por último, los fines de la educación misma. Cuando empleamos el material didáctico, estamos fortaleciendo la inserción e integración de los estudiantes a la sociedad a la que pertenecen. Esto quiere decir que el ejercicio de la comunicación se lleva a cabo dentro del aula o de la escuela y capacita a los estudiantes para comunicarse de mejor manera en la sociedad. El profesor mantiene un papel como interlocutor, es con quien se ejercitan en primer término los estudiantes. La comunicación en este caso puede darse por medio de palabras que son empleadas en una conversación, explicaciones o un debate. Las imágenes también se consideran como un medio de comunicación y se pueden visualizar en videos, mapas mentales e incluso en láminas. También existen materiales concretos que permiten a los estudiantes tener sensaciones que transmiten de mejor manera los aprendizajes. Este tipo de materiales puede cambiar dependiendo del tipo de aprendizaje de cada alumno. Para que la comunicación sea efectiva es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos. Aspecto intelectual. Es la organización y estructuración didáctico-pedagógica del contenido que se va a transmitir. En otras palabras, es el mensaje que se espera aprende el alumno mediante el material que se elabore. El educador debe manejar los factores de instrucción, ser capaz de generar el contenido del mensaje y organizarlo de acuerdo con la estrategia del aprendizaje que considere necesaria. El aspecto mecánico es la maquinaria y el equipo necesario para materializar el mensaje, es decir, el material físico que se va a presentar para que el alumno lo perciba, y las herramientas que ayudarán a presentarlo como una computadora, un cañón, el rotafolio, un pizarrón, plumones, entre otros. Para elegir el material adecuado se debe de tomar en cuenta qué se pretende enseñar. Información verbal o conocimientos. Se considera que el individuo puede enunciar en forma de proposición los nombres, hechos y fechas que ha adquirido a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo claro es cuando el estudiante recuerda hechos históricos o es capaz de recordar información que obtuvo anteriormente para resolver una situación actual. Habilidades intelectuales. Son capacidades que el discente adquiere y que lo capacitan para manejar el ambiente que le rodea de una manera simbólica. Los símbolos se refieren a los del lenguaje y de las matemáticas. Un ejemplo es cuando un estudiante puede redactar frases u oraciones por sí solo. Estrategias cognitivas. Las estrategias cognitivas se refieren a habilidades de autogestión que se han desarrollado a lo largo del tiempo y tienen como resultado que dirigen los procesos de aprender de cada uno, de atender y de pensar. El estudiante en este caso participa activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que provoca que sea más independiente, hábil y libre pensador. Actitudes. Son las disposiciones que modifican la conducta del sujeto en relación con el tipo de cosas, personas o eventos. Esto le ayudará a que se pueda desarrollar eficazmente en la sociedad sin ningún problema. Destrezas motoras. Estas se aprenden en las actividades de tipo físico-deportivo mayoritariamente. Quien logra ser ágil, preciso, vigoroso, rápido, refleja un resultado de trabajo en este aspecto. Estas destrezas motoras también se pueden visualizar en personas que están dedicadas al arte, a la música, a la cocina o a la arquitectura. La evaluación se concibe como un proceso sistemático debido a que está presente a lo largo de todo el transcurso del conocimiento. Permite obtener una retroalimentación permanente sobre el quehacer docente de cada profesor. Asimismo, permite continuar de acuerdo con lo planeado si los resultados que arroja son favorables, o enmendar rumbos conforme sea necesario, ya que los resultados no lograron alcanzar los fines del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para que las decisiones que el maestro tome sean lo más correctas posibles, la evaluación debe contemplar todos y cada uno de los diferentes elementos que inciden en el proceso de instrucción. Y es en este contexto donde la evaluación de los materiales didácticos tiene aún más sentido. El criterio básico para realizar la evaluación serán los objetivos del aprendizaje que fueron propuestos para la instrucción. Los aspectos que se deben evaluar en el material didáctico son los siguientes. Psicológico. En este aspecto se va a evaluar si el material logra motivar al estudiante, si el lenguaje empleado es el adecuado y si realmente capta la atención de los alumnos, o también si se propicia la obtención de actitudes positivas. Un ejemplo es presentar el material frente a los alumnos y incitar su participación pasándolos al frente para que puedan manipular dicho material. Criterio de contenido. Consiste en identificar si la información es actual o vigente, si es cierta o veraz. También considera si es relevante y suficiente para obtener un aprendizaje. Un claro ejemplo es toda aquella información que podemos obtener en páginas de internet. Algunas páginas tienen información de varios años atrás y realmente no funcionarían para estudiarla en la actualidad, o bien no toda la información es 100% confiable. Pedagógico. Este criterio toma en cuenta la parte estructural del material, es decir, cómo está organizado. También identifica si realmente se van a alcanzar los objetivos que han sido propuestos, si la información es presentada de forma gradual, es decir, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto o de lo simple a lo complejo. También evalúa si el lenguaje que se utiliza es claro, preciso y sencillo. Criterio técnico. Aplica en lo relacionado con la calidad del material, en donde se encuentran 3 tipos diferentes de material que deben evaluarse por separado. Material con sonido. Se debe verificar si el volumen es el adecuado, el sonido es claro y nítido. Por ejemplo, el tono o el volumen son importantes en el caso de la enseñanza de idiomas. Si la dicción captada por el oído es la precisa, el alumno va a percibir efectivamente el aprendizaje. De igual forma se debe considerar el lugar en donde se usará este material y la duración que tendrá, debido a que se pueden presentar sonidos externos que perjudiquen el aprendizaje o una duración extensa puede no captar la atención de los alumnos. Para los materiales impresos o visuales se evalúa la distribución de los párrafos, la calidad del papel, si existe un índice o una bibliografía. Por ejemplo, debe ser tomado en cuenta el tamaño de la letra, el interlineado, los márgenes, la ortografía, el uso de imágenes, los colores y sus tonalidades, los contrastes que puedan existir y sobre todo la legibilidad. Algunos de los criterios que fueron mencionados anteriormente también aplican para los materiales audiovisuales. Los materiales relativos a los sentidos del olfato, tacto o gusto, es decir, los kinestésicos, también aplican criterios de calidad en cuanto a su hechura y aplicación. Si se van a emplear materiales que estimulen el tacto, debe de contar con diversas texturas, tamaños e incluso colores. En el caso del gusto, se debe de tener al alcance todo lo necesario para hacer uso del material y contar con las cantidades necesarias para que los alumnos participen. Referente al olfato, debe considerarse que el olor o aroma sea perceptible. Por ejemplo, si se desea que el aroma dure mayor tiempo, se deben cerrar puertas y ventanas.